¿Cómo ha evolucionado el sector de la franquicia en España en los últimos 10 años? Bastante continuado, constante y sobre todo mantenido. Creo que da síntomas de que es un sistema bastante saludable. Es que es uno de los emprendimientos más seguros porque es un modelo de negocio que ya funciona, que sabemos que es rentable. Y no deja de ser emprendimiento. Un franquiciado es un empresario totalmente independiente. ¿Qué papel creéis que va a jugar el sistema de la franquicia en nuestro país? ¿Por dónde van los tiros? Lo bueno que tiene la franquicia también como sistema es que es muy flexible y se adapta muchísimo. Un caso de estos que nos puede dar bastante orgullo es el de Yao Yao. Con Yao Yao empezamos cuando eran una sola heladería en Denia y la verdad es que fue un éxito rotundo. ¿Y qué tiene que contener un buen contrato de franquicia? Muchas cosas. Puedes explayarte. Sobre todo... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Esther Molina y estás escuchando Sin Plan B, el podcast del Express Franchise España. Aquí hablamos de lo que significa realmente emprender, crecer y tomar decisiones en el mundo de los negocios. Antes de nada, dejadme deciros, como siempre, que el Express Franchise es un medio digital muy enfocado al universo de las franquicias. Después de consolidarnos en Francia, lanzamos esta nueva edición, esta nueva versión en español con una misión muy clara: informar, inspirar y conectar a emprendedores e inversores con los mejores proyectos y oportunidades en el sector de las franquicias. En cada episodio ya sabéis que charlamos con personas que están transformando el ecosistema emprendedor aquí en nuestro país, fundadores, líderes de franquicias, inversores y expertos que vienen a compartir su visión, su historia y sobre todo lo que han aprendido por el camino. Si te interesa el mundo del emprendimiento y el mundo de la franquicia y quieres conocer casos reales, sin filtros, sin discursos vacíos, este episodio, este espacio es para ti. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros encuentros y ahora sí, empezamos con una nueva conversación en Sin Plan B. Y lo hacemos con Carlos Barbadillo, que es consultor de franquicias en Barbadillo y Asociados. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Encantado de estar aquí, muy contento. Bienvenido. Bien hallado, que dirían algunos. Es que me encanta esta expresión. Se está perdiendo ahí. Y no hay que perderlas. Exacto, exacto. Oye, contigo además vamos a poder abordar muchísimo, un montón de temáticas en torno al universo, como decíamos, de la franquicia. ¿Te parece que empecemos por una pregunta fácil, general? Por favor. ¿Cómo ha evolucionado el sector de la franquicia en España en los últimos 10 años, digamos? La verdad es que ha sido una evolución bastante positiva y constante, teniendo en cuenta además las circunstancias que todos conocemos que ha habido hace unos años con el tema del COVID, donde hubo un gran parón general y demás. Pero en general, si hablamos de ese periodo de 10 años, realmente el crecimiento ha sido bastante continuado, constante y sobre todo mantenido, que al final no vemos que haya habido un retroceso claro, incluso, como decía, con circunstancias adversas, con lo cual creo que da síntomas de que es un sistema bastante saludable. ¿Tienes alguna tendencia, digamos, emergente detectada dentro del sector franquicia que va a pegar fuerte en los próximos años? O sea, se me ocurren varias, me viene a la cabeza, pues no sé, el delivery a lo mejor, o el sector salud, o... Sí, de hecho son tendencias que incluso también diría que ya están bastante consolidadas porque se han ido increciendo en los últimos años. Como bien comentabas, por ejemplo, todo lo relacionado con la salud está ganando una importancia enorme desde hace unos años. Se está consolidando, pero no solo eso, sino que están saliendo nuevos modelos de negocio, nuevas actividades que realmente son muy interesantes, que aportan algo bastante innovador, bastante distinto y se están consolidando muy bien. Realmente todo lo relacionado con el bienestar, incluso la salud, el culto al cuerpo, todo el tema del fitness también están creciendo, están saliendo nuevos modelos, se están especializando también, que es verdad que antes era todo como un poco más general, pero ahora se están especializando en determinadas actividades. El tema que comentabas del delivery es verdad que también obviamente ha notado un crecimiento y hay una demanda ahora muchísimo mayor que hace unos años. Sí es verdad que muchos modelos también han empezado a sacar ciertos modelos dentro de su propio negocio de lo que se conoce como las dark kitchens, esas cocinas fantasmas que solo se dedican única y exclusivamente al tema del delivery para dar servicio a esta demanda creciente que hay. Es verdad que también han tenido algunos problemillas con tema de legislación y demás en las grandes ciudades, pero bueno, es un modelo también que se está estableciendo mucho. Y también hay un crecimiento bastante constante en los servicios, servicios especializados, servicios a domicilio, por ejemplo. Es verdad que dentro del sistema de la franquicia, que no es un sector, es un sistema que se compone de muchos sectores, esos sectores que dan más un servicio que un producto han tenido un crecimiento bastante importante.
también a raíz del tema del COVID, y porque te ofrece unos márgenes y unas rentabilidades también muy interesantes bueno, que todavía está bastante por explorar. Claro. Fíjate, comentabas justo el fenómeno del imperio del fitness, que a mí me llama poderosamente la atención, entre otros, porque, claro, soy usuaria súper activa del mundo del deporte, ¿no? Es verdad que ese es uno de los, probablemente, bueno, dentro del sistema, como bien dices, sectores donde más está creciendo la franquicia. Y si te pregunto por alguno que tú tengas detectado que está muy saturado, a mí inmediatamente se me ha venido el mundo de la hostelería, pero a lo mejor tienes otra opción. Sí, es verdad que hay cierta saturación en determinados subsectores dentro de la hostelería. Al final la hostelería en España somos un país de ocio, Total. de comer. Claro. Supone la hostelería el 70% del sistema de la franquicia. Y eso no va a cambiar, va a seguir siendo así. Es verdad, insisto, que hay algunos modelos, algunos negocios en particular que sí que están, tampoco diría saturados, pero sí muy explotados, como puede ser, bueno, pues ciertos conceptos de comida rápida, pues algunos muy monoproducto. Claro. No veo algo, insisto, algo tanto como la saturación, el problema, sino como que se pierda de vista el aportar algo distinto. Claro. Y al final, cuando tú emprendes en un modelo de negocio, tengas o no la idea de franquiciarlo en el futuro, vaya. Pero si lo vas a franquiciar, realmente tienes que aportar algo distinto. No puede ser uno más, porque si no, no vas a destacar. Quiero decir, ya hay alguien que lo ha hecho antes que tú, marcas que están muy consolidadas, probablemente sea un sector ya que esté, pues eso, muy explotado. Entonces, aunque sí que es cierto que, insisto, hay algunos sectores o subsectores que sí que pueden estar un poquito ya saturados, si entras con algo innovador, algo diferente, aportas algo que realmente no están ofreciendo la competencia, no hay ningún problema y no tienes por qué temerlo. Total, hay muy pocas probabilidades de que eso salga mal. Si efectivamente tienes algo innovador entre manos, yo creo que lo difícil es eso, ¿no? Como dar es lo difícil y es la clave de negocio, efectivamente, sobre todo en 2025 que estamos ya, que parece que lo hemos visto todo, ¿no? Oye, precisamente hablando del emprendimiento, ¿no? ¿En qué momento un emprendedor o un franquiciado, un empresario, tiene que acudir a una consultoría de franquicias? Es decir, o sea, más allá de lo obvio, lo que todos podemos estar pensando, ¿qué tipo de servicios ofrecéis? Es una buena pregunta. Obviamente los servicios que damos son muy completos, extensos, para ambas partes, tanto para la persona que quiere franquiciar su negocio o incluso un franquiciador que ya lo esté haciendo, como para esos emprendedores o inversores que, bueno, pues que quieran invertir. ¿Qué ofrecemos a esas personas, a esas figuras que realmente quieren montar una franquicia? Pues desde un asesoramiento en base a, oye, no tienes claro en qué quieres, sabes que quieres emprender, sabes que quieres montar algo, además la franquicia te ofrece una serie de ventajas bastante extensas, bueno, que si quieres luego entramos en ello. Sí. Pero no tienes claro en qué marca en concreto, porque tú te dedicabas a otra cosa, pues bueno, no estás tampoco tan familiarizado con el tema del emprendimiento, sabes que quieres emprender, pero no sabes en qué. Bueno, pues nosotros ahí te vamos a ayudar. Vamos a ver un poco qué perfil tienes, qué experiencia, qué te gusta también, que es uno de los factores que también a veces no tenemos en cuenta. Vamos al dinero, ¿no? Decir, oye, ¿cuál es la más rentable? ¿Cuál es la que más dinero me va a dejar? Vamos a empezar por qué te gusta, qué sabes hacer, qué experiencia tienes, qué formación tienes. Y en base a eso, pues también vamos buscando, oye, que lo quieres montar en tal sitio o en otro sitio, ya tienes un local y quieres buscar una franquicia para ese local. Son muchas variables que nosotros vamos encajando para ofrecerte la mejor franquicia o la que mejor se adapte a lo que tú estás buscando. Claro. Entonces, eso es uno de los servicios que podemos ofrecer. Luego también hay gente que viene ya con la idea muy clara. Oye, mira, yo ya entablado conversaciones con esta marca, bueno, lo tenemos más o menos avanzado, me han entregado un contrato de franquicia que no estoy seguro de saber interpretar correctamente o creo que se me pueden escapar algunos detalles, con lo cual pues quiero que vosotros, como expertos, me asesoréis, me lo reviséis y me digáis, oye, pues ojo con está perfecto, lo que sea. Entonces, ese tema de asesoramiento jurídico o revisión jurídica, cuando ya lo tenemos todo más o menos encajado, también es algo que es bastante habitual que solemos hacer. Y luego, pues lo mismo, o sea, hay veces que un emprendedor, pues bueno, sí que está buscando algo un poco más de tendencia, algo, oye, pues he visto que esto está de moda, bla, 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 pues intentamos ayudarle con esa marca en concreto, decirle, oye, pues vamos a analizarla juntos, vamos a ver si los números que nos dan, el contrato, no sé, las características que nos están ofreciendo, tiene sentido, si todo encaja, en fin, le acompañamos un poco en todo ese camino hasta que realmente firma ya el contrato de franquicia y pasa a ser un franquiciado de esa red.
Claro, fíjate qué curioso porque has comentado, ¿no? A veces muy probablemente os llegan un montón de emprendedores o emprendedoras que tienen claro que quieren emprender pero no saben en qué. Y es verdad que tradicionalmente, a vosotros claro nos va a pasar porque estáis súper metidos en el sistema de franquicias, pero en mi caso, por ejemplo, que yo soy periodista no especializada en franquicias precisamente, pero sí en innovación, en tecnología, en emprendimiento, me ha pasado que muchos emprendedores hacían una distinción muy grande, ¿no? Entre emprender, un proyecto propio que se te ocurre a ti, parte de cero, y el sistema de franquicias. Como que tradicionalmente no lo relacionaban mucho. Cuando, por otra parte, no sé si estarás de acuerdo, pero escuchándote a ti y escuchando a todos los expertos y expertas que están pasando por Sin Plan B del Express Franchise España, jolín, es que es uno de los emprendimientos más seguros porque es un modelo de negocio que ya funciona, que sabemos que es rentable, que es sostenible. Me parece curioso como esta distinción. Y no deja de ser emprendimiento. Claro. Al final hay que tener muy claro que un franquiciado es un empresario totalmente independiente, jurídica y económicamente. Él tiene su empresa, él gestiona su empresa. Otra cosa es que se esté beneficiando, precisamente, que es una de las grandes ventajas de la franquicia, se esté beneficiando de una serie de condiciones, pues una marca reconocida, un producto exclusivo, que solo fabrica o comercializa esa marca, un conocimiento, un know-how, una experiencia que ha adquirido el franquiciador a lo largo de los años, a lo largo de sus unidades piloto, y que luego se lo transmite a esos franquiciados. Todo eso, obviamente, son ventajas que adquiere el franquiciado, pero nunca pierde esa condición de empresario independiente. Con lo cual, él va a poner su capital, como cualquier otro negocio, va a reducir mucho los riesgos por todas estas características que comentaba, pero va a gestionarlo él íntegramente. O sea, él va a tener que tener su personal en el caso de que lo requiera, él va a tener que trabajarlo, va a tener que gestionarlo. Es su negocio, al final. Y es un emprendimiento, al fin y al cabo. Totalmente. Ojo, totalmente. Y no exento de todos los riesgos. Obviamente, como cualquier inversión, cualquier emprendimiento, conlleva... Lo que pasa que es verdad que en el sistema de la franquicia lo reducen mucho. Y incluso en muchas ocasiones te permite entrar a un sector o a un modelo de negocio que sin necesidad o sin tener esa experiencia previa, me refiero al franquiciado, el emprendedor, sin conocerlo bien al detalle, puede hacerlo y se puede beneficiar de esa experiencia del franquiciador que le va a decir, oye, mira, yo lo tengo ya todo procedimentado, yo te voy a dar todo, absolutamente cómo lo tienes que hacer, porque yo sé que haciéndolo así vas a reducir enormemente los riesgos que yo tomé en su día y los errores que yo cometí en su día. Te lo voy a dar todo hecho para que tú solo tengas que seguir esa línea de puntitos. Completamente. ¿Cuáles son los errores más frecuentes, dirías, que cometen los franquiciados, sobre todo en los primeros pasos, ¿no? Cuando están empezando? Al principio, realmente, la parte buena es que los franquiciados suelen ser están muy predispuestos a seguir todas esas recomendaciones y todas las, esa experiencia, ¿no? Se les da una formación inicial, el franquiciador se vuelca mucho al principio con ellos, y en muchos casos a lo largo de toda la relación. Es verdad que a veces hay un poco de ímpetu de más por parte de los franquiciados, pero fíjate, más que el riesgo o los errores que se puedan cometer al principio, que no diría que es un error individual del franquiciado, que también puede ser del franquiciador, por las ganas de decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo, los dos estamos conformes, qué guay. A veces se pueden tomar decisiones un poco precipitadas, por ejemplo, a la hora de seleccionar una buena ubicación, un buen local. Incluso diría, aunque es irme al otro lado, el franquiciador también se puede equivocar con el perfil del franquiciado. Por simplemente esas ganas que puede tener el franquiciado y que a lo mejor no es el mejor perfil para gestionar un negocio, se pueden tomar decisiones precipitadas. Es verdad que, insisto, luego el franquiciado, realmente los errores que se pueden llegar a cometer, no diría que es tanto en esos primeros pasos, insisto, porque está generalmente muy acompañado, suele tender a seguir mucho todas las indicaciones del franquiciador, sino luego, a posteriori, con el paso del tiempo, que adquiere, digamos, una mayor independencia, va conociendo mejor el negocio, se encuentra obviamente mucho más cómodo en él, donde antes a lo mejor pues, dependía mucho del franquiciador, llega un punto en el que no depende tanto y bueno, pues él cree que es en muchos casos el artífice realmente del éxito del negocio de manera exclusiva, sin ayuda de nadie, y ahí es donde puede haber esos pequeños errores de dar por hecho ciertas cosas, como pues eso, que él es el único artífice responsable de su éxito,
cuando realmente la franquicia es un comercio asociado y al final son ambas partes, franquiciario y franquiciado, los que van en la misma dirección. Totalmente. Por el beneficio común. Y además, fíjate, este tema me parece súper interesante porque a nivel contractual, a ver, claro, todo esto hay que dejarlo súper atado desde el principio. Desde luego. Por si surgen este tipo de conflictos, que me imagino que surgirán un montón, pero me parece una situación muy delicada, porque al final en ese choque de poder, hombre, no sé, así a priori el que tiene las de ganar probablemente es el franquiciado matriz, digamos, ¿no? Depende. ¿O no? Depende. Es cierto que, como tú bien decías, todo debe de quedar muy bien recogido y muy bien atado en un contrato de franquicia, pero no siempre te encuentras un buen contrato de franquicia con todo lo que debería de contener. ¿Y qué tiene que contener un buen contrato de franquicia? Muchas cosas. Muchas Nos cosas. quedan unos minutos, puedes explayarte. Sobre todo, a ver, claro, hay que recoger, insisto, entre otras muchas cosas, las obligaciones de ambas partes. Ambas partes tienen obligaciones y eso es algo que también hay un error bastante común por parte de los franquiciadores. No diré tampoco que es muy común, pero pasa a veces. Que pierden el foco o pierden de vista que, insisto, la franquicia es un sistema de comercio asociado que implica una relación a lo largo de todos esos años o toda esa duración del contrato de franquicia. Que la responsabilidad del franquiciador no termina una vez le ha dado toda la información, claro, ha pasado ya toda su experiencia en esa primera fase y ya es, pues tu franquiciado anda solo, que ya puedes. No, el franquiciador tiene no unos derechos, sino unas obligaciones de mantener un servicio, una supervisión, una comunicación, una innovación, incluso el modelo de negocio, tiene que haber un cierto I+D, ¿no? Una evolución de ese modelo de negocio. En fin, hay una serie de obligaciones muy importantes que tiene que tener el franquiciador, que tienen que estar recogidas en el contrato de franquicia y, por supuesto, unas obligaciones por parte del franquiciado en cuanto a cumplir con todos esos procedimientos y requisitos de la marca en cuanto al producto o servicio, todo ese procedimiento. Y luego, más allá de esas obligaciones, también es muy importante establecer, unas condiciones de terminación, de resolución del contrato. Es decir, oye, ¿qué pasa si yo a los 4 años de 5 que tengo de contrato, como franquiciado, me quiero salir de la red? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Claro. Es un pacto de socios. Al final es eso, y no deja de ser eso, precisamente, un acuerdo entre dos partes donde se pueden recoger muchas cosas que se establezcan o que se pacten entre ambas. Es verdad que hay un marco jurídico que es a nivel comunitario, a nivel europeo, que te pone ciertos límites. Hay unas líneas rojas donde sí puedes hacer o no puedes hacer. Claro. De hecho, hay obviamente unas cláusulas que no están permitidas, por mucho que haya un acuerdo entre ellos, en el caso de que haya un futuro litigio. Quede decir, que quede claro que la litigiosidad en la franquicia es muy reducida, es bastante reducida. Lo que pasa que es a veces, cuando son... No, y se da a conocer, es muy pública. Es al final son marcas grandes, con muchos franquiciados, muchos establecimientos, y cuando hay un caso, que es un caso esporádico, se hace conocer hace mucho. Ruido. Sí, hace demasiado Exacto. ruido. Pero luego, en verdad, la litigiosidad es bastante reducida. Pero como te decía al final... si está todo bien atado, bien pactado y un franquiciado, insisto, se puede salir y demás y no se incumple ninguna de esas líneas rojas que están marcadas a nivel legal. De hecho, hay algunas cosas que no, a lo mejor lo conoce todo el mundo, que hay exenciones permitidas a la ley de libre competencia. O sea, la ley de libre competencia parece que es como la matriz de todo lo jurídico en el tema del comercio y tal, pero hay el Tratado de Madrid que te da a la franquicia como sistema, le ofrece una serie de exenciones de, mira, tú aquí te puedes saltar la ley de libre competencia para meter estas condiciones que protegen un poco más tu marca. Ah, qué interesante. Sí. Y luego es verdad que no hay una ventaja, quiero decir, el hecho de que seas franquiciador o franquiciado, si el contrato está bien, no es que suponga que, oye, como franquiciador... como matriz, como decías, no tengo la sartén por el mango muchas veces. De hecho, te diré casi más incluso al revés. El franquiciado suele tener más beneficio jurídico a veces en caso de un hipotético litigio. Claro. Oye, y si te pregunto, diferencias que hayáis detectado también entre el sistema o el modelo de franquicia aquí en España y fuera de España, por ejemplo, en América Latina, que también está cobrando bastante importancia. Bueno, a ver, diferencias hay muchas, puede haber muchas. Es verdad que realmente
hay cierta similitud en ciertos hábitos de consumo. También son países con mucha tendencia a la hostelería, claro, al ocio, exacto. Somos latinos al Exacto. final. Pero es verdad que, por ejemplo, allí diría que todavía está muy por explotar el sector servicios. La franquicia ahí sí que se concentra muchísimo en la hostelería, en el retail, en definitiva con productos. Obviamente hay franquicias del sector servicios, pero creo que todavía en ese sector hay mucho por explotar, por crecer, y creo que puede ser a lo mejor una de las principales diferencias. Claro. Luego es verdad que incluso marcas que están presentes en España y que están presentes en algunos países de Hispanoamérica tienen ciertas diferencias también. Existe una cosa que se llama la tropicalización, que es, pues bueno, adaptar precisamente cuando llevas una marca y decir, oye, aquí los hábitos de consumo o los productos típicos o bueno, por cultura puede haber alguna variedad. No vamos a perder, obviamente, la línea principal de lo que es la marca, de lo que ofrecemos y de lo que somos, pero sí que hay que hacer una pequeña adaptación a esa cultura o a esos gustos del mercado local, que también habrá mucha diferencia, obviamente. No es lo mismo irte a Venezuela que irte a Argentina, que irte a México. O sea, al final, cada país tiene sus particularidades y cada uno tiene sus adaptaciones y sus mercados y sus sectores que funcionan mejor o lógico. En toda la vida que lleva vuestra consultoría, no sé si puedes destacar un par de casos de éxito de franquicia en España de los que te sientas orgulloso. A lo mejor habéis tenido relación o que te llaman especialmente la atención. Sí. Decir que la historia de nuestra consultora va más allá de mí mismo. Sí. Es familiar. Entonces, te diría que yo particularmente, a nivel personal, desde que estoy, ya llevo 13 años. Buena, joder. Un caso de estos que comentabas, que bueno, pues, nos puede dar bastante orgullo, es el de Yao Yao, por ejemplo. Qué del bueno, yogur helado. claro que sí. Con Yao Yao empezamos cuando eran una sola heladería en Denia. Madre mía, ¿y cuántos años hace de eso? Porque muchos. Yo tengo, claro, Yao Yao en mi cabeza automáticamente es como de toda la vida. O sea... Sí. Muchos, sí. Te hablo a lo mejor pues, del año 2009 aproximadamente. Qué bueno. Y nosotros participamos con ellos en todo el proyecto de franquicia, en establecer un poco cómo tendría que ser la expansión, cómo crecer, cómo hacerlo. Y la verdad es que fue un éxito muy rotundo. Qué guay. Estuvimos presentes en más de 30 países. De hecho, hoy en día la presencia que tienen todavía en Hispanoamérica y en Asia es una barbaridad. Si te vas a Filipinas, a Malasia, a Singapur, es una barbaridad todo lo que hay por allí de Yao Yao. Y luego, pues bueno, es verdad que hemos participado en muchos proyectos tanto nacionales como internacionales. También llevamos a cabo, por ejemplo, todo el tema de las tiendas oficiales del Real Madrid en su día, que era un proyecto que nació íntegramente y específicamente para internacionalizarse. Ellos ya estaban en España, ya pues bueno, no era la intención, sino abrir por todo el mundo en lugares muy icónicos, muy característicos, muy turísticos. Y bueno, también lo mismo, fue un proceso en el que estuvimos desde el primer momento, yo también participé y bueno, pues es algo que, por ese también reconocimiento, ¿no?, que tiene la marca Real Madrid a nivel mundial, lógico. Es como... Hombre, y si sois madridistas ya dentro de Barbadillo y asociados, pues mucho mejor. Sí, no debería abrir ese melón, pero claro, sí, claro. Confieso que lo soy. Eso te iba a decir, muy bien. Con lo cual es algo que personalmente además me toca más todavía. Qué bueno. Sí. Oye, Carlos, nos quedan unos minutos, pero me gustaría también ir cerrando con alguna pregunta general, porque, claro, al principio te he preguntado un poco por, digamos, tu testeo del ecosistema franquicia en España en los últimos 10 años. Me gustaría hablar del futuro. ¿Cómo veis desde Barbadillo y asociados, o mejor dicho, qué papel creéis que va a jugar el sistema de la franquicia en nuestro país? ¿Por dónde van los tiros? Yo creo que, definitivamente es un sistema, como te decía al principio, que tiene muy buena salud, sigue creciendo. Lo bueno que tiene la franquicia también como sistema es que es muy flexible y se adapta muchísimo, tanto a las condiciones económicas como a las nuevas tendencias. Claro. Es decir... Decías antes, en 2025 parece que ya está todo inventado, que no vas a sacar nada nuevo, innovador, pero sí, ahí es verdad que hay gente pues bueno, que tiene muy buenas ideas, que crea modelos de negocio diferentes, nuevos, innovadores, los testea, los prueba, los franquicia, porque luego, bueno, algunos se podrán, otros no se podrán franquiciar. Claro. Eso dependerá.
pero muchas veces sí se puede franquiciar. Entonces, es verdad que la innovación sigue constante y el sistema sigue creciendo. Es verdad que a futuro yo veo una tendencia, como te comentaba también antes, un poco a la especialización. Por ejemplo, dentro de la hostelería, que te decía que también es muy mayoritario, ¿no? Dentro del sistema. Vemos como cada vez las marcas reducen cartas, reducen productos y se especializan o quieren ser conocidos por un producto principal. También pasa en los servicios. Claro. Como decíamos, el tema del fitness. Antes estaban los gimnasios en general, pero luego empezó a salir boxeo, CrossFit, en fin, una serie de especializaciones que también la gente es lo que demanda y lo que busca, ¿no? Decir, oye, yo voy a un sitio, pero porque voy a hacer esto que sé que se les da muy bien. Entonces veo que hay una tendencia también muy clara a eso, a ir reduciendo tanto oferta, más, sí, ¿no? y especializarse en algo más concreto. Fíjate que escuchándote, porque me estaba llamando la atención, hemos comentado, ¿no? Que es verdad que yo espero, obviamente, que en 2025 y en 2026 y en los años posteriores no esté todo inventado. Vamos, es que estoy completamente seguro de que van a seguir surgiendo muchísimos negocios y muchísima innovación en todos los sectores productivos. Pero fíjate que estaba pensando, ¿realmente hay muy pocas empresas o modelos de negocio hoy en día que a priori no me parezcan franquiciables de alguna manera? No sé si te pasa, o sea, casi todo realmente hoy en día se puede franquiciar de alguna manera. Sí, bueno, depende luego de muchas cuestiones. Al final no es solo ya la sencillez, que obviamente es una de las características también de la franquicia, no tiene que ser sencillo de replicar. Claro. Y si vas a buscar un franquiciado que no ha hecho esto antes, oye, habrá franquicias que sí que necesite un franquiciado con cierta experiencia o incluso con cierta cualificación, sobre todo el sector salud y demás, otras que no. Pero lo que se busca principalmente es eso, que un emprendedor, un inversor que diga, oye, pues yo no he gestionado un negocio de estas características o de este sector nunca, pero me apetece serlo y si me puedes formar, me puedes enseñar y me puedes trasladar, como decía, esa línea de puntitos, eso, ese A, B y C. Esa operativa que ya vosotros tenéis marcada y yo la puedo replicar, estupendo. Entonces, si eso se puede hacer, obviamente tienes mucho ganado, pero no solo basta con ello. Claro. También es verdad que hace falta, como decíamos, esa parte de la innovación, de ser diferente, de caracterizarte por algo que sea un poco diferente al de la competencia y que en cierto modo también sea algo secreto, hasta cierto punto. Es decir, oye, que no me lo vayan a replicar a los 10 minutos, porque si no, entonces, ¿qué puedo ofrecer yo a mis franquiciados para que se queden conmigo? Claro. Y no se vayan con la competencia o incluso se lo monten por su propia cuenta. Entonces, ahí es una característica muy importante que nosotros llamamos el factor de fidelización o esos factores de fidelización, que puede ser, por ejemplo, el mero hecho de tener una marca de prestigio reconocida, que ya se ha ganado una clientela y un reconocimiento en el mercado, es uno de los principales factores de fidelización. Es decir, oye, si yo te estoy vendiendo, estoy en Tous, la marca ya es conocida, el producto es conocido, simplemente por tener ya el rótulo y el logotipo, ya saben la gente qué vendes. Entonces ya vas a tener una clientela. Es uno de los principales factores, no obviamente el único, hay muchos más. Pero esos factores son muy importantes de detectar y de tenerlos, desde luego, para realmente poder franquiciar un modelo de negocio. Y es verdad que hay muchos que luego te pones a indagar, empiezas a ver un poco, pues eso, qué características tiene, qué historia tiene, y te encuentras con algunos elementos que dices, es que va a ser muy difícil realmente lograr un éxito en la expansión de la franquicia porque te faltan ciertas características o ciertos elementos. Total. Carlos, ahora sí, última pregunta. Esta nos hace mucha ilusión porque ya sabes que el podcast se titula Sin Plan B. ¿Tenéis un plan B desde Barbadillo y Asociados por si de repente en algún momento cambia la cosa, empieza a irse por otros derroteros? No sé si lo habéis pensado alguna vez. Sí, claro, evidentemente. Es verdad que al final, como dentro de la franquicia vemos que todavía hay una evolución, un crecimiento constante y demás, nosotros vamos un poco en esa misma línea con la franquicia, ¿no? Nos vamos adaptando, nos vamos... vamos incluso cambiando las cosas que ofrecemos, los servicios, la manera en la que lo hacemos. Somos muy adaptativos en ese sentido porque es que el mercado así también lo requiere. Claro. Hay nuevos modelos de negocio, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, nuevos
nuevos servicios como el Express Franchise, por ejemplo. En fin, todo eso, al final es cierto que nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que ir un poco también en la vanguardia, ¿no? Con los nuevos elementos que vayan surgiendo para estar ofreciendo siempre o intentar ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes. Más allá de eso, es verdad que la franquicia como tal es un sistema de otros muchos que hay. Y también exploramos otras vías. Están, no sé, las concesiones, las licencias, abanderamientos. Hay otros sistemas dentro del comercio asociado que a veces nos olvidamos de ellos porque como la franquicia es como más conocido, el más importante de ellos, pero que existen, que están ahí en el mercado. Nosotros hemos trabajado con algunos de estos sistemas, algunos de estos modelos, y creo, sinceramente, de que es también otras líneas donde se puede conseguir muchas cosas. Qué bueno. Pues oye, ha sido genial pasar este ratito contigo. Yo, por lo menos, Igualmente. he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Carlos Barbadillo, consultor de franquicias en Barbadillo y Asociados. Espero que hayas estado a gusto también. Muchísimo. Estamos ha sido un aquí placer. como en casa, la verdad. Totalmente. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Y gracias sobre todo a vosotros también por habernos acompañado en este episodio de Sin Plan B. Si te ha gustado la conversación de hoy, compártela, por supuesto, con alguien a quien creas que le puede inspirar. Puedes dejar también algún comentario si quieres y sobre todo no os olvidéis de suscribiros para seguir explorando el mundo del emprendimiento y de la franquicia aquí en España. Nos vemos en el próximo episodio con una nueva historia, con nuevos aprendizajes y con más voces que están construyendo el futuro de los negocios. Hasta pronto y recuerda, esto es muy importante, los grandes proyectos comienzan cuando no hay un plan B. Hasta la próxima.